Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este conversatorio Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el doctor Andrés Franco. El doctor Andrés Franco nos hará una descripción de quién es él, que es alguien muy interesante y muy importante para la historia de Colombia. Y a todos ustedes les agradezco por presentarse esta noche en este conversatorio, pero más que todo a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos. Doctor Andrés Franco, tiene usted la palabra. Doña Nidia, mil gracias por la invitación. Le pido el favor a la doctora Omaira que si puede poner su micrófono en silencio para no tener ruido de fondo. Y les agradecemos inmensamente a usted, doctora Nidia, al Centro de Pensamiento y a todos los que nos escuchan y nos visitan en el programa del día de hoy. Estamos también en vivo por YouTube a través del canal El Pulso del Poder, un canal que construí para poder compartir opiniones y pensamientos. Yo creo que como coach de John Maxwell hace más de 15 años, como colombiano y como nieto de uno de los grandes políticos de la historia colombiana, el doctor Silvio Villegas, padre de mi madre, conservador, uno de los siete leopardos del conservatismo colombiano, y una persona que lleva años luchando por entender la situación política de Colombia desde principios del siglo de 1920, que arrancamos con tantas situaciones de orden público en Colombia, un país que tiene una ubicación geoestacionaria y geográfica con una cantidad de beneficios, tanto de riqueza y potenciales de riqueza, como la posibilidad de estar en dos mares, como el único país en el mundo que lo tiene. Logramos entender que los colombianos que estamos afuera somos una diáspora muy importante porque hoy somos el segundo rubro económico más fuerte del país. De igual manera, los colombianos que están adentro, tenemos de todas las edades y lo único que estamos viendo es crecer un nivel de desinformación en la era donde la información es de mayor alcance. Y yo creo que si los colombianos de bien no hacemos una lucha fuerte y constante para entender de verdad nuestra historia y lograr una palabra que para mí ha sido fundamental en mi vida, el discernimiento, y el discernimiento se logra a través del análisis y la conversación desde múltiples puntos de vista, no vamos a lograr entender y podremos seguir engañados, como considero yo, como mi punto de vista, que hemos sido engañados por los últimos 40 años en la historia de Colombia. Como colombiano nacido en Bogotá, perdón, en Cali, crecido en Bogotá, de papá cartagenero y de mamá paisa, de papá liberal y mamá conservadora, nací en un hogar de muchas rencillas de pensamiento. Y desde ahí empiezo yo a entender y analizar mi vida, cómo un padre liberal tiene unas filosofías y cómo una madre conservadora tiene otras. Y empiezo a analizar de muy joven cuando mis padres se separan y yo tenía 10 años, empiezo a analizar por qué mi padre tiene una forma de pensamiento y mi madre tiene otra muy diferente. Siendo mi padre y mi abuelo en la costa una persona muy, muy rica, pero dada mucho a la parte social y siendo un liberal de berraca mandaca, como dirían en Colombia. Y ahí empiezo a entender cómo una mamá de papá caldense que fue senador de la República, mi abuelo Silvio, y fue embajador de Colombia en París, y por eso hoy una candidata presidencial de hace unos años, la doctora Ingrid Betancourt, es francesa, y de ahí arranca un tío político muy importante, mi tío Gabriel Betancourt, papá de Ingrid, quien es el fundador del ICETEX, dos de un ala, mi tío abuelo, mi tío Silvio, mi abuelo Silvio y mi tío Gabriel, conservadores de Berraca Mandaca. Empieza uno a darse cuenta que crece uno en un hogar con dos filosofías de pensamiento. O sea, nace uno en una casa como si fuera un frente nacional. Un frente nacional que muchos de ustedes seguramente entenderán después del el magnicidio de Gaitán el 9 de abril de 1948. Caemos
años más tarde en una dictadura de Rojas Pinilla, y posterior a la dictadura de Rojas Pinilla arranca un Frente Nacional que solamente dura 4 periodos. Posterior a eso, esos 4 periodos fueron Lleras Camargo, del 58 al 62. Después tenemos a Valencia, de la hoy candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, conservador, del 62 al 66. Después Lleras Restrepo, del 66 al 70, otro liberal, también conservador. Y en esos años, las FARC nacen entre el 64 y el 66, el ELN nace en el 64 al 65, y nacen esas guerrillas después del asesinato de Gaitán en el 48. Los documentos de la historia dicen que Fidel Castro estaba en Bogotá el día del asesinato de Gaitán. La pregunta es, ¿será verdad o será mentira? No sé si ustedes conocen que en 1900, en los años 50, Estados Unidos tiene una política de la CIA que se llama la política de Mockingbird. Mocking es un tipo de ave y bird es de ave. Y es una estrategia mediante la cual la CIA infiltra los medios de comunicación para dar unos mensajes específicos para que la noticia tienda la opinión pública hacia un lado, hacia el otro. Cuando uno se da cuenta que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que una persona como Adolf Hitler es considerado de derecha hoy por hoy, cuando era del Partido Socialista Alemán, que no era de derecha, cuando vemos que el fascismo, a los de derecha hoy algunos lo llaman fascistas a los de derecha, y sabemos que el fascismo, cuando ustedes lo van y los invito, voy a repetir una palabra mucho en el conversatorio, que es el discernimiento. Lo que yo digo no quiero que sea una verdad absoluta. Lo que yo quiero es que puedan escribirlo e investigarlo ustedes. El fascismo viene de una corriente del marxismo en Italia y es el totalitarismo del Estado, que es lo que quiere hacer Gustavo Petro hoy por hoy en Colombia. El fascismo no es de derecha, el fascismo es de izquierda. Y cuando uno se da cuenta en Colombia después del asesinato de Gaitán, la dictadura de Rojas Pinilla, el Frente Nacional, siempre hemos hablado de dos corrientes, la liberal y la conservadora. No hay tres, no hay centro, no hay polo. O uno es de un modelo del Estado grande protector que cobre muchos impuestos y reparte y redistribuye riqueza. O uno es de un modelo de Estado pequeño, conservador, pero que cada quien cargue sus propias responsabilidades. No hay un tercer Estado. No hay un Estado medio grande o es pequeño. Y ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta las tendencias de pensamientos de los presidentes de los últimos años. Si nosotros hablamos del Frente Nacional, en el año 74-78 gana López Miquelsen, pasan las crisis que todos acordamos de López Miquelsen, del Partido Liberal, y caemos en Turbay Ayala, abuelo del mártir Miguel Uribe Londoño, y el padre de la señora Turbay, asesinada por el secuestro de Pablo Escobar Gaviria. También el doctor Turbay era liberal, pero él arranca una lucha contra las guerrillas y lo que fue el inicio del narcotráfico en los años 80. Después llega Betancourt, un conservador que no sé qué tan conservador era el doctor Betancourt, pero él se hacía llamar conservador. O sea, él es tan conservador como, como el doctor Leiva, que también se dice que es conservador, pero estuvo en el gobierno del doctor Petro. Y entramos en la época que más me interesa a mí, que es la época del doctor Betancourt, cuando el M-19 se toma el Palacio de Justicia. Para mí ese es el punto de inflexión de lo que hoy está viviendo Colombia. Cuando yo investigo y me doy cuenta que por la cercanía que tengo con el coronel Plazas Vega,
quien fue injustamente enjuiciado por la desaparición forzada en el momento de la retoma del Palacio de Justicia en el año 85. Y no sé, para los que sepan, los cadáveres de las personas que supuestamente le imputaban como desaparecidos, que habían salido supuestamente vivos del Palacio de Justicia y habían sido desaparecidos por la fuerza pública, terminaron siendo encontrados sus ADNs en los restos del Palacio de Justicia que se encontraban en el búnker de la Fiscalía. Y esto lo logra ayudar a descifrar un gran periodista investigativo que tiene Colombia, que es más de izquierda que de derecha, pero él hoy por hoy vive exiliado en los Estados Unidos. Ahorita me acuerdo de lo que se me acaba de ir el nombre. No sé, doctora Nidia, si usted se acuerda de quién estoy hablando. Pero si alguno se acuerda, le agradezco. Sé Porque de quién está hablando, pero no me acuerdo de su nombre. sí, 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 el Calvito, que es muy, muy querido. Lo he tenido un par de veces en el programa. Aquí estoy buscándolo, acá estoy buscándolo en el lado izquierdo, porque es una persona que yo recomiendo mucho que la escuchen a él. Eh, por acá El está, por acá coronel está. Homero, que ya llegó, capaz Sí, que, señora, ya aceleramos y ya aterrizamos. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre de este periodista que les recomiendo mucho que lo sigan, porque es un periodista que hace una investigación muy importante y descubre muchas cosas de la historia de Colombia. He hablado mucho con él. Pero cuando toman el Palacio de Justicia y hacen el magnicidio de todos los magistrados de la Corte Suprema, nos obligan a poner otros magistrados de la Corte Suprema que están siendo ya doblegados por un poder, que es el poder de la delincuencia. Y en ese momento arrancamos un proceso que fue muy crítico y nos ha llevado al caudillismo en el que vivimos hoy, que es la constituyente del año 91. Desde el año 85, que se toma el Palacio de Justicia, al año 89, que se empiezan a abrir las conversaciones durante el gobierno de, de Barco para el acuerdo con el M-19 y llegar a la constituyente del 91, se dejan sembrados los pilares de lo que hoy es el clientelismo, la corrupción y la tendencia en la que el país vive. Muchas personas piensan que la constituyente del 91 ha sido muy buena, pero desde mi parecer, y esta es mi opinión, ha generado más conflictos que beneficios. ¿Por qué? Porque se sembraron, para mi punto de vista, tres cosas muy importantes. La primera, múltiples cortes supremas. Hoy por hoy en Colombia tenemos 5 cortes supremas con más de 300 magistrados. ¿Mm? Eso lo que hace es que nos lleva a un desgobierno. ¿Por qué? Pues la cosa Porque no va muy tenemos bien. unas fuerzas políticas de muchos sitios. Segundo punto que me parece muy crítico a mí de la constituyente del 91, y es que en la constituyente del 91 perdimos la posibilidad de 2 partidos políticos y tenemos el pluripartidismo, que suena muy lindo, pero lo que hacemos es que perdemos la visión de los principios básicos del partido. Cuando uno hablaba de liberalismo y de conservadurismo o conservadores, uno sabía de qué tendencia de votación iba a tener, qué tendencia de gobierno, todas las personas que estaban en un mismo partido se regían bajo una misma visión. ¿Qué es lo que tiene hoy Estados Unidos y por qué Estados Unidos sigue siendo una gran potencia? Es que hay solo 2 corrientes de pensamiento, o liberalismo, que son los demócratas, o conservadores o republicanos, que son el otro partido. No hay 3 partidos. Existirán los independientes y me parece bien que existan los independientes. Pero cuando en Colombia tenemos un partido verde, que muchas personas creen que es un partido verde porque es para protección del medio ambiente, pero no saben que el partido verde nace del movimiento M-19 después del acuerdo de paz del año 90-91. Y esa constituyente del 91 también nace por la presión del asesinato del doctor Galán, quien era una persona que tenía unas visiones muy importantes, pero al mismo tiempo era liberal, iba con unas filosofías que podían rayar en las problemáticas que hoy estamos viviendo en Colombia. Caemos en el año 90-94, en el que se monta por dolor popular
a un presidente que se llama César Gaviria del Partido Liberal, que no había sido elegido por nadie, que fue puesto, entre comillas, a dedo, por una bancada y por el hijo del, del candidato presidencial Galán, para ser el presidente de Colombia. Termina la constituyente del 91, o arranca la constituyente del 91, y desde el año 85 al año 91, el Partido Liberal Colombiano nos adoctrina una estrategia que fue muy buena, pero nos ha llevado a que Colombia hoy esté viendo lo que está viendo. Y por eso tenemos que analizar si Colombia ha sido gobernada con pensamientos y con ideologías de derecha o con pensamientos e ideologías más de izquierda o liberales. En el año 89 asesinan a Galán, en el año 90 se posiciona César Gaviria, en el año 91 se hace la constituyente del 91 y en el año 92 el Partido Liberal Colombiano entra a ser parte de la Internacional Socialista Mundial. ¿Sabían esa historia? Sí, eso sí. Entonces, si ustedes van a Google y ponen Partido Liberal Colombiano entra en la Internacional Socialista, entra en el año 92 y había un solo escaño para ser parte de la Internacional Socialista y habían dos partidos políticos colombianos o dos movimientos colombianos tratando de entrar. Uno era el Partido Liberal Colombiano. ¿Ustedes saben quién era el otro? El M-19. Ahora les hago una pregunta. Si esos dos partidos están tratando de entrar a un escaño en la Internacional Socialista, ¿qué tan grande es la desviación de pensamiento político? Ninguno. Y ahí arranca una fase que quiero que la llevemos muy en detalle. Año 90-94, doctor Gaviria, liberal. Año 94-98, Ernesto Samper, liberal. ¿Elegido con el dinero de quiénes? El De los, narcotráfico. de los delincuentes. ¿Quiénes son los escoltas y los protectores de los cultivos de drogas? Los guerrilleros. Año 98, 2002, presidente Andrés Pastrana Arango, conservador. Después del Caguán y la silla vacía, el país se doblega al dolor que vivió y vota por Andrés Pastrana queriendo un cambio. Y el doctor Andrés Pastrana firma, deja acordado con el gobierno americano una cosa que nuestros militares hoy por hoy recuerdan con mucho agrado y se llamaba el Plan Colombia. Después de que el presidente Andrés Pastrana firme el acuerdo del Plan Colombia, ¿a quién le toca implementarlo? Presidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe, el presidente Uribe. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez, hablando de las dos corrientes de pensamiento, liberal y conservadora, ¿de qué corriente era el presidente Álvaro Uribe Vélez en sus inicios? ¿Liberal o conservador? Liberal, liberal. Entonces el presidente Uribe, de filosofía liberal, le toca gobernar y ejecutar un plan Colombia que le dejó un conservador. Excelente ejercicio, excelente presidente y ha sido el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 40 años del país. Pero ejecutó el plan de un conservador, no de un liberal. Eso es el primer punto que quiero dejar como mi opinión. El segundo punto es que el presidente Álvaro Uribe Vélez hace un gran ejercicio de la reducción del Estado. Recuerden, cuando él reduce la cantidad de ministerios, transforma más de 400 instituciones y desarrolla el país en una visión, le da el poder que le debería haber dado a los militares, pero hoy por hoy nos damos cuenta que un general infiltrado, o que hoy por hoy es general, pero en ese momento creo que era mayor, para los que son militares aquí en la charla me pueden corregir si estoy equivocado, pero ese general hoy por hoy que ha salido en los últimos meses del gobierno Petro y que fue reinsertado por el presidente Petro, fue un presidente que fue un general que ya ha sido nombrado en varios comisiones de la verdad
después del acuerdo de paz, como que dio las órdenes de esos falsos positivos. Y en ese gobierno de Álvaro Uribe, que fue un gran gobierno desde varios puntos de vista, hubo también grandes errores y él mismo lo reconoce, como haberle quitado el fuero militar a los militares. Una gran filosofía liberal y no conservadora. Al mismo tiempo, grandes proyectos como Familias en Acción. Yo he estado reparto plata. O consejos comunales muy parecidos a lo presidente, que es el micromanagement, es la administración en detalle de una operación, pero el presidente, yo soy una persona muy social y creo que la ejecutó muy bien. Creo que esos trabajos sociales son importantes de hacerlos, pero no podemos volver a los ciudadanos dependientes del Estado. Tenemos que ayudar a los ciudadanos a salir adelante, a reducir las leyes como lo hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo creo que por eso se echó de enemigos a muchos liberales. Y le armaron esa gran guerra que hoy por hoy está viviendo en los estrados judiciales con una cantidad de enemigos que le han creado una cantidad de falsos procesos. Pero siguiendo con nuestro análisis, ya nos damos cuenta que desde los años 90 hasta el año 2010 hemos tenido más presidentes de corriente liberal que conservadora. Y en el año 2010 a 2018 se monta otro liberal, el señor Santos. Santos, Park Santos. Y Santos, no sé si ustedes se acuerdan, tiene un hermano que se llama Enrique Santos. Que es Y más Enrique Santos, comunista, diga doña Nidia, es más comunista que el propio Lenin. Enrique Ay, Santos, Dios. Enrique Santos, si ustedes lo recuerdan, tenía una revista en Colombia en los años 90 que se llamaba Revista Santos, años 90, Colombia, socialista. Esa revista se llamaba era Alternativa. Alternativa, la revista Alternativa. Y los llamaban los guerrilleros del Chicó. Si ustedes van y miran las tendencias del periódico El Tiempo de los últimos 60, 70 años, y es más, si ustedes van y ven la noticia que yo les comenté a ustedes del año 92, que el Partido Liberal entra en la Internacional Socialista, se darán cuenta que el periódico que más le hace bombos y platillos a esa noticia es el periódico El Tiempo, que es el periódico que llegaba a todas partes de Colombia. Y si se acuerdan lo que les dije de los americanos, de la CIA, de la ley Mockingbird, que ahorita les puedo poner aquí si quieren un link, van a darse cuenta que la manera de llevar una noticia y llevar la visión y la opinión pública de un lado hacia el otro era a través de los medios. ¿Para qué servía el periódico El Tiempo? Para llevar el mensaje de un lado al otro. Entonces, recapitulemos. Barco liberal del año 86 al 90, Gaviria liberal, Samper liberal, Pastrana conservador, Uribe de corriente liberal, Santos de corriente liberal, Iván Duque de corriente liberal y Gustavo Petro liberal. Si nosotros miramos, tenemos 7 presidentes desde el año 86 hasta el año actual de más corriente liberal que de corriente conservador. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Colombia ha sido gobernada con políticas de derecha conservadora o de políticas de izquierda liberal? Y lo dejo para su análisis. El mío es que hemos tenido más políticas liberales, más políticas socialistas, más políticas progresistas, más políticas de un Estado grande, protector, que cobre muchos impuestos y reparte plata para que me quieran y voten por mí, y no de un Estado pequeño, austero, y que cada persona cargue sus propios pesos, trabaje y salga adelante. Nos han sacado de las tierras colombianas,
nos han llevado a las urbes de las grandes ciudades, hemos perdido el campo y el campo, si ustedes se dan cuenta, nos trae salud y bienestar a todos los colombianos. Uno con una vaca tiene leche, con un par de cabezas de ganado y un par de becerros tiene carne y con un par de gallinas tiene huevo, tiene sol y tiene libertad. Y sembrar vegetales, tomates, papas. Y sembrar vegetales. La tierra nos da productividad, la tierra nos da desarrollo y nos da salud. Si las personas, si las personas nos siguen llevando hacia las ciudades y se dan cuenta, una de las políticas grandes de Gustavo Petro es quitarle las tierras a las personas para producir drogas y para quitarles su sustento. Miren lo que han hecho con las leyes de impuestos para los pequeños propietarios de tierra. Si usted no produce lo que yo, Estado, digo, le subo los impuestos y le quito la tierra. Eso es como en el chavismo, expropiación, desde un mecanismo de políticas y exceso de leyes. Colombia es un país que está lleno de leyes y no le está dando la posibilidad a los empresarios de salir adelante. Y si nosotros no nos enfocamos en presidentes, candidatos de Senado, Cámara y presidenciales que tengan una filosofía más de derecha, en mi caso, Paloma Valencia, Abelardo La Estrella, me parecen que son candidatos que tienen mucho más pensamiento de derecha. Y nos enfocamos en candidatos que tienen más pensamiento de izquierda, como un Fajardo, o como un Cepeda, o como una Claudia López. Lo único que estamos dejándonos a nosotros a futuro es seguir dependiendo de que los socialistas liberales piensen como somos la gran mayoría de los colombianos, conservadores que somos trabajadores, somos creyentes, somos de familia y somos de desarrollo propio. Lo único que quiero dejarles hoy es que hagan un análisis como yo lo llevo haciendo varios años. Vean las políticas y las decisiones que han tomado esos presidentes en los últimos años. No digo que todos sean de izquierda petrista, no, pero sí veamos cuáles son más de un lado que del otro. Hay las palabras moderadas. Yo soy un fiel creyente que los independientes son una opción, pero no creo que el centro exista. Lo que sí creo que existe es la libertad de los pueblos y que no tengamos exceso de gobernantes, porque no puede ser que un país que tiene 400 congresistas siga teniendo los niveles de corrupción que sigue teniendo hoy por hoy. Y la corrupción para mí no es un problema, sino es la consecuencia de la falta de justicia, que ese sí es el problema. Hasta ahí mi análisis del día de hoy, porque me gusta más el conversatorio de dudas y preguntas. Y bienvenidos todos los comentarios en contra, porque en el debate está la construcción de pensamiento. Creo que, doctora Nidia, le paso la palabra o no sé quién va a liderar el tema de preguntas y en el conversatorio. Ricardo Puentes, correcto. Ricardo. Mis compañeros del Pulso del Poder, Ricardo Puentes, muchas gracias. No sé si es Nelson o Luis que lo puso. Alexander Rabinovich. Gracias, Nidia. Doctor Franco, estupenda presentación. Quisiera saber dos cosas. Desde su perspectiva, ¿cuál ve usted el futuro de Colombia 5 o 10 años? ¿A dónde vamos? Y le contesto su pregunta, ¿dónde nos vemos en 10 años? Tengo mucha esperanza, Alexander. Hoy tenemos un nuevo sheriff in town, tenemos un nuevo jefe de la policía en el barrio. ¿Cuál es el barrio? El barrio para mí es Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Ese nuevo sheriff in town se llama Donald Trump. Muchas personas no lo entienden, no lo quieren. Y yo creo, por conversaciones que he tenido con colombianos, porque la gran mayoría de los colombianos no hablan bien inglés y no entienden una cosa que es muy importante. Colombia es una democracia. Cuando uno sale a votar el 8 de marzo, uno le da poder a los de arriba para que el poder emana desde el gobierno hacia el pueblo. En Estados Unidos somos una república
Nosotros en Estados Unidos y la Constitución arranca con We the people, nosotros las personas. El poder en Estados Unidos va del alcalde al condado, al estado y del estado al presidente. Hay muchas personas que no entienden por qué el presidente de los Estados Unidos es electo por los colegios electorales. Los colegios electorales son, dependiendo del volumen de personas que hay en los estados, tienen una cierta representación y esos colegios electorales son los que terminan votando de acuerdo a la votación del estado. Pero les hago un caso para que ustedes sepan. ¿Se acuerdan que se cayó un edificio en Miami Beach, el Champlain Towers? Cuando ese edificio se cae, el gobierno federal no puede entrar a dar apoyo directamente hasta que el alcalde de Surfside pida apoyo al condado, el del condado le pida apoyo al estado y el estado le pida el apoyo federal. Y eso lo que hace es que haya una verdadera democracia. Esa democracia es mucho más dada a que todos somos más participativos. Entonces, explicando eso, cuando un presidente como Donald Trump empieza a influenciar en nuestra región, y si ustedes se dan cuenta, la cachucha de él dice Make America Great Again. Hagan América grande nuevamente. Él no está diciendo hagan a Estados Unidos grande nuevamente. Trump entiende que si su patio trasero, que somos nosotros, de México para abajo, América Latina, está bien y se desarrolla, la gente no tiene que migrar ilegalmente a su país, no genera una presión y la riqueza emana hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Yo soy un fiel creyente que Estados Unidos va a desarrollar América Latina, nos vamos a volver un gran bloque económico de 1.2 billones de personas. ¿Por qué? Porque en Canadá hay más o menos 50, 60 millones de personas, o en Estados Unidos hay 350, y en toda Latinoamérica hay más o menos 650, incluidos Chile, México y Brasil. Si nosotros nos volvemos un bloque económico de 1.2 billones de personas y se vuelven otros dos o tres bloques en el mundo, creo yo el del Medio Oriente y Europa, con África, y vemos el de Asia, cada uno va a tener más o menos 1,5 a 2 billones de personas. Y generando eso, mi querido Alexander, en Latinoamérica vamos a tener una potencialidad muy grande. Lo que está sucediendo hoy, por hoy, con el oro y la plata, el productor más grande de plata en el mundo se llama México. Ya se está acabando la manipulación en los mercados internacionales del oro y la plata. Y se está llevando, cuando ustedes ven que la plata está subiendo es porque la plata estaba coercionada hacia abajo a través de contratos de papeles en la bolsa, pero no de movimientos de físicos. Hoy por hoy les cuento, por ejemplo, una onza de plata se usa en cada panel solar. La plata tiene un uso militar muy fuerte en armamento. La plata tiene uso industrial muy grande. Entonces, yo siento que el nuevo Sheriff in Town lo que está haciendo es acabando el narcotráfico, acabando la corrupción, acabando que los dineros estén pasando de mano en mano a través de los corruptos. Se lo decían al presidente Bukele, si usted acaba con los criminales va a perder 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto de El Salvador. No, lo que hizo fue que potencializó la economía 2 o 3 veces porque la gente tiene libertad, si la gente tiene libertad invierte, si la gente tiene libertad invierte gasta, y si la gente invierte gasta, la plata empieza a girar mucho más rápido en la economía y eso se llama el spin de la economía, genera valor, al generar valor genera bienestar y al tener bienestar todos viviendo mejor. Lo decía Petro, si una persona pobre gana plata y se vuelve rica, deja de ser de izquierda y se vuelve derecha. Lo dijo Petro, no lo digo yo, lo pueden buscar en YouTube. Entonces, doctor Alexander, yo creo que el futuro es promisorio. Yo creo que tenemos 3 años por delante con el presidente Trump y Dios quiera tengamos 8 con Marco Rubio o J.D. Vance. Eso nos da 11 y si las cosas siguen bien y en Estados Unidos se dejan de robar las elecciones a través del correo, el voto por correo, tendremos una estabilidad. Vamos a ver qué pasa. La economía del blockchain, las criptomonedas, lo que nos van a traer es una veracidad o una luz al manejo tributario de los movimientos de dinero entre los países para que la corrupción no sea tan sencilla. Seguramente los seres humanos siempre vamos a encontrar la vuelta al tema, pero por lo menos, así como después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos 20 años de gran bonanza económica en el mundo,
yo creo que esos 20 años nuevamente llegaron y estaremos viviéndolos nosotros. No sé qué opina el doctor Alexander. Me encanta escuchar ese optimismo y Dios lo escuche y Dios lo guarde. Gracias. Muchas gracias, doctor Alexander. Teniente Jaime Medina. Gracias, señora Nidia. Amigos todos, buenas noches de nuevo. Doctor Franco, algunos comentarios y yo formé parte del Plan Colombia precisamente cuando se inauguró. Vi de primera mano cómo se creó. Realmente fue algo muy bueno. Formé parte de los fundadores de la Brigada contra el Narcotráfico y con la efectividad que se tuvo, estoy absolutamente seguro de que si hay voluntad política, se puede acabar con el narcotráfico y con las riquezas ilegales, los negocios ilegales que están alimentando el terrorismo. En segundo lugar, cuando hablamos de partidos en Estados Unidos, que usted dice claramente que hay dos, yo diría que hay tres, porque es que el comunismo está metido en los Estados Unidos, aunque no está tan abiertamente aceptado y todos sabemos que es que se camufla. Así como se metió a través del liberalismo en Colombia, que poca gente sabe que el comunismo en Colombia está incluso desde antes de la revolución bolchevique, desde 1904 tenemos comunismo metido en Colombia. Entonces, de la misma manera está metida allá, así es de que no se podría considerar una tercera fuerza. Esa es la primera pregunta. El otro planteamiento que quería hacerle es que yo hago ciertas comparaciones del ejercicio del poder y yo digo que así como en Colombia iba supremamente bien la guerra, íbamos militarmente ganando sobradamente y se presentaron los mal llamados falsos positivos, eso dieron al traste y le dieron el elemento al terrorismo para atacarnos y llevarnos paso a paso hasta el punto en donde está neutralizada la fuerza militar. En los Estados Unidos, pienso que hasta donde he entendido al presidente Trump, su política antimigratoria estaba muy bien basada. A mí me impresiona el conocimiento que él tiene definitivamente de la función política del planeta, porque él sabe que la migración es un arma de guerra de la izquierda y a través de ella está eh, haciendo que lleguen criminales de toda la haya para proyectar el terrorismo e imponer el comunismo no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Sin embargo, una cosa que no le ayuda son los excesos de la policía migratoria. Entonces quería que nos hablara también de ese tema. Y la última pregunta que le suelto, bueno, otro comentario más es que el primero que dijo de que alguien no podía crecer económicamente porque se volvía de derecha fue Lenin. Ah, Después sí, después lo han repetido todos los de izquierda. Entonces, AMLO y el de Argentina, de Perón, bueno, todos ellos lo han repetido y claro, Petro lo dijo. Entonces, de ahí yo saqué un artículo que no he publicado, una columna que yo digo Petro es de derecha, porque él supuestamente empezó de abajo y consiguió plata, entonces Petro es de derecha. Vamos a ver cuándo lo publicamos. La última pregunta es, ¿quién será el próximo presidente? Listo, doctor, gracias. perfecto. Le voy a dar mi dictamen, voy a arrancar de atrás hacia adelante. La última pregunta, ¿quién va a ser mi presidente? Para mí, la presidenta, tendremos la primera mujer presidenta, Paloma Valencia, y la segunda vuelta presidencial creo que va a ser Paloma Valencia y posiblemente Roy Barreras, pero vamos a ver cómo le va en la consulta. Y después de la consulta, si se juega una ficha de irse con el partido de la U para la primera vuelta. Esa es mi primera respuesta. Yo creo que Paloma será la presidenta de Colombia porque siendo más de derecha puede traer al centro y si en el centro uno no gana unas elecciones en Colombia hoy por hoy. Número uno. Número dos, el tema de Trump y los inmigrantes es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es que después del lunes negro en el Medio Oriente y generaron el tema de refugiados hacia Europa, si usted lo recuerda, mi coronel, ahí arranca un tema muy importante de esta segunda fase del socialismo desde los años 90 para acá. Y eso lo que logran hacer, Hillary Clinton trata de entrar 600.000 refugiados sirios a Estados Unidos, no la deja el Congreso y lo que hace Joe Biden y Obama es dejar entrar a los que querían dejar entrar. En el gobierno de Biden entran más de 20 millones de personas.
En el gobierno de Obama él deporta a otras personas y hoy por hoy entiendo su comentario con respecto a la policía migratoria que se llama hoy por hoy ya no se llama ICE, ahora se llama NICE, National Immigration, y ya le están cambiando el nombre. Le cuento qué pienso yo al respecto. Si usted hace los análisis de cuántas personas han muerto en manos de ICE en el gobierno Trump y cuántos murió en el gobierno de Obama, es 4 veces más en el gobierno de Obama, número uno. Número dos, desafortunadamente, y usted, mi coronel, es una persona que estuvo al frente de el orden público, tuvo un mandato constitucional, y si a usted la gente no lo respeta y no entiende que usted está enforzando la ley y le faltan a usted el respeto, lo golpean y se van a atacarlo, usted tiene fuerza de ley para defenderse. Los videos que estamos viendo hoy por hoy en el tema de ICE es que hay 3 puntos muy importantes. El primero, el ciudadano americano que se mete de por medio con ICE no debe hacerlo porque está faltándole el respeto y la autoridad. Y la autoridad va a tener toda la fuerza de ley para hacerlo. Segundo, salir a defender personas que son ilegales, quienes ya rompieron la ley por entrar, no importa de qué país sean. Yo soy inmigrante en este país, soy migrante legal. Yo desde que llegué con mis papeles, he pagado los abogados, he hecho los procesos que el país me lo ha pedido y llevo 26 años viviendo de manera legal en este país. Sí se puede hacerlo legal. Lo que pasa es que nos va a pasar lo que pasó en la Copa de la final, en la Copa América final en Miami, que si no tengo tiquete, soy colombiano, hago lo que se me da la gana, perdón por mi español, y me meto violentamente al partido. Eso es lo que no se puede hacer. Y ahí yo tengo todo el apoyo de la segunda enmienda en este país, y es que hay que defender los estamentos. En Colombia perdimos el porte de armas hace mucho tiempo y cada vez lo hemos perdido más, pero no tenemos el derecho a la legítima defensa. Un policía de ICE está cumpliendo una orden judicial y lo que tiene que hacer es acatarla. Si yo me meto de por medio como ciudadano civil, estoy corriendo el riesgo de que ellos por fuerza me agredan. Y si me agreden puede ser letal. De igual manera, si yo me meto en la casa de alguien y esa persona está armada y vivimos en un estado como la Florida, donde el porte de armas hoy por hoy es legal, puedo correr el riesgo de que yo sea matado. ¿Por qué? Porque entré ilegalmente al predio privado de alguien. Entonces, yo lo que creo que tenemos que aprender los ciudadanos del mundo es a cumplir la ley, no a romperla. Y el que la rompe, pues la paga, como dice el dicho, mi coronel. Doctor, nos faltó lo del comunismo como tercera fuerza ideológica o de partido, Ah, que no en Estados abiertamente. Unidos. Sí, Exacto. En señor. Estados Unidos no hay 3 partidos. Están los independientes, los liberales, que son los demócratas, y los conservadores, que son los republicanos. En Estados Unidos, mi coronel, no sé si usted sabe que el Banco Central de los Estados Unidos no es público, es privado. ¿Usted sabía eso, mi coronel? Sí, lo sé, lo sé. Muchas personas no saben eso, mi coronel. Y eso es lo que llamamos en Estados Unidos los globalistas. Como en los globalistas están esos socialistas que infiltraron al Partido Republicano y los llamamos los RINO, RINO, Republican in Name Only, y se infiltraron mucho más en los demócratas que son más de progresismo. Si ustedes se dan cuenta, Gustavo Petro se hace llamar progresista. Y si Mm. ustedes van y buscan, Hillary Clinton se hace llamar progresista. Entonces, en Estados Unidos no hay 3 partidos. Si usted se da cuenta en las balotas y en las elecciones y en los números, son el 98%, 99% de los votos caen en 2 corrientes, liberal, demócrata, y conservadora, republicana. Y el partido conservador, perdón, el partido liberal, el partido demócrata fue infiltrado y por el socialcomunismo. Y si usted se da cuenta, el presidente Kennedy hoy sería republicano. Donald Trump fue demócrata toda su vida y corrió por los republicanos, y para mí está corriendo como más independiente que republicano, pero no se puede llamar independiente, eso se llamaría entrevista con los jueces, ¿cómo se llamaría eso? Eso Sí, sí. como Sí. una declaratoria ante un estrado judicial. eh, y el señor Bill Clinton lo tuvo ayer viernes. Entonces, ya estamos viendo cosas que no veíamos nunca. Por lo menos en mis años de vida nunca había visto que un expresidente de los Estados Unidos hubiera sido llamado a declarar.
ante el Congreso de los Estados Unidos. Doctor, permítame hacer una claridad. Está perfectamente claro que no existe el comunismo como partido. Yo lo digo es que existe como fuerza ideológica dentro de Totalmente, Estados Unidos. Gracias. totalmente, mi coronel. Gracias, señora Nidia. A sus órdenes. Adela Luna. Gracias, señora Nidia. Un saludo para el doctor Andrés y gracias también, doctor, por la retroalimentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿El momento político actual que vive Colombia representa una ruptura real con los últimos 40 años o una reconfiguración del sistema mismo, doctor? Yo creo, Adela, que lo que estamos viviendo hoy es una profundidad de lo que vinimos viviendo los últimos 40 años. Llevamos una filosofía que es la filosofía del sapo en la olla. Nos metieron dentro de una olla, nos prendieron el fuego y como estamos sintiendo que el agua se va calentando, no hemos brincado de la olla. Llevamos 40 años con filosofías más de izquierda y nos han adoctrinado. Tan es así que al magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, el país al día siguiente no hizo nada. Nos salimos a parar el país y si hubiéramos vivido lo que se vivió cuando asesinaron a Gaitán, acuérdese que la historia nos cuenta que incendiaron a las ciudades en Bogotá después del asesinato de Gaitán. Asesina a Miguel Uribe Londoño y en Colombia no pasa nada. ¿Por qué? Porque el pueblo está adormecido, porque tiene miedo y ha sido adoctrinado. Esa es mi filosofía. Edier Mendoza. Bueno, mi pregunta es lo siguiente y es un video que ahora estoy editando y hablaba sobre de que sobre los Terian y una cosa que yo decía es que los políticos nada más le interesan los votos y yo escucho y es ¿para qué ideología ni qué ideología? Yo lo he escuchado, que a la gente lo que le interesan son los temas sociales y eh, siempre nos recalcaban que no, que por qué ideología, ideología, pero es que vemos aquí, y sobre todo en el Atlántico lo digo, que aquí no hay nada, aquí todo ahora se habla de la famosa mochila, y si vemos aquí los candidatos aquí en Barranquilla del alcalde Alex Char, el único que vale la pena y algunas de pronto excepciones de votar por alguien de cambio radical se llama Alex Char y de pronto algunas que otras excepciones, pero el resto no, el resto no. Ed, Entonces, tienes, y tienes un uno le punto pregunta importante. a ellos cuál es la ideología de tu partido y ellos no saben. Entonces, ¿qué derecha o qué supuesta derecha ha gobernado cuando vemos en otros partidos como el CD que por ejemplo, en Magdalena, una que apoyó a una de Fuerza Ciudadana de los Caicedos y hoy, y una de sus hijas o sobrinas tiene el aval del Centro Democrático. Y vemos así otros partidos más. Ed, Entonces vemos que aquí nunca hubo esa derecha o nunca hubo, o sea, nunca hubo esa derecha que se dice. Edier, esa es la realidad. Es que nosotros no hemos sido gobernados por derecha, llevamos desde los años 80 siendo gobernados con filosofías más de izquierda. No se han resuelto los problemas. Esa es una gran política de izquierda, es no resolver los problemas y cada 4 años hablar de ellos y que los vamos a resolver y que la gente se mantenga en esa dialéctica de resolver el tema. Ustedes tienen un alcalde que es el alcalde Char, que me parece que ha hecho un ejercicio muy bueno en Barranquilla, Sí. con los problemas que seguramente tiene, no perfecto, pero creo que ha tenido una muy buena administración en Barranquilla. Barranquilla, yo que no hay filosofías, lo que hay es un negocio y el negocio se llama la política y la política lo único que está haciendo es enriqueciendo a muchos, pero no dándole bienestar a la comunidad, que la política en la antigüedad lo que era la administración de la administración pública para el beneficio común y se olvidó la parte del beneficio común en ese dictamen. Y mirando ahora los historiales del mundial, de los mundiales que me gusta verlo, cuando yo llego a 1986, un video decía, es que Colombia podía hacer un mundial, no hubo voluntad política. Y en ese entonces era Belisario Betancourt, que decía, no, que es que no podemos,
la necesidad era hospitales. Si usted se da cuenta, doctor Edier, el piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, trató de llevar la Fórmula 1 a Barranquilla y por temas políticos no se logró cerrar. Y si usted lee la historia, doctor Edier, yo no había nacido en esa época y me tocó leerla, es que en los años 60 el gobierno de Japón ofreció a la ciudad de Bogotá crear el metro totalmente pago con un contrato a 50 años, si no estoy mal, y por mala voluntad política tampoco se hizo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la política socialista de izquierda no quiere que otro ejecute las cosas porque ellos quieren tratar de ejecutarla y quedarse con la plata de ellos. Que fue lo que trató de hacer Petro con el metro de Bogotá, que gracias al alcalde Galán y los alcaldes anteriores lograron defender ese proyecto y arrancarlo, pero querían era hacerlo subterráneo para que durara años y duraran años robando. Esa es la realidad. Y como decía mi coronel Medina, lo que falta es voluntad política. No es que no se pueda, es tener voluntad política para poderlo ejecutar, porque creo que todos los problemas se pueden resolver siempre y cuando haya una verdadera voluntad política y no un miedo a un tema mediático que seguramente les van a abrir. Ok, buenas noches. Buenas noches. Aquí creo que en Estados Unidos creo que hay un partido verde, ¿no? Hay un partido verde, sí, pequeño, correcto. Sí, es un tercer partido que hay que es verde, es pequeño, pero sí existe. Sí existe. O sea, no es que no se puedan armar partidos, es las corrientes de partidos. Ahora te hago una pregunta, Diana. Ese partido verde, ¿qué corriente de pensamiento tiene? Eso es el que es con la cosa del ambiente y todas esas cosas, ¿no? Eso es una de sus filosofías. El resto de las Ujú. filosofías son más del Partido Demócrata, Sí, como el verde en Colombia. como el Son verde allá en parecidos. Colombia. Exacto. La única diferencia es que el verde en Colombia nace del M-19. No creo que el de acá no creo que venga de la guerrilla, No la guerrilla, pero sí de una ideología parecida. de una ideología parecida, exactamente, que es una ideología que arranca desde el presidente Clinton, y es que a través del cambio climático haya leyes en las cuales le restrinjan a los gobiernos el desarrollo económico, le pongan más impuestos y le pongan más trabas al empresario para que no haya ese desarrollo que se necesita. Bueno, la otra pregunta era, o bueno, no pregunta, comentario. Yo pienso que en Colombia, bueno, puede ser el miedo también para que la gente no reaccione, pero yo creo que una mayor razón es que la gente se ha acostumbrado a esa violencia. Desde que yo estaba pequeña, yo toda la vida lo escuché y sigue pasando. El otro día estuve en Colombia, me monté en un taxi y un muchacho de 20 años más o menos, entonces yo le decía, no, pero es que no puede ser lo que está pasando acá, que todos los días se muera una persona, que todos los días todo el tiempo te matan. Recién es lo de este muchacho Uribe. Y dice, pero si eso es normal, aquí hay muertos todos los días, ¿cuál es la diferencia? Aquí eso es normal. Le digo, pero uno no puede normalizarlo porque en una sociedad con valores, eso no se puede normalizar. Ay, pero eso aquí es el pan de cada día, eso son un muerto más. Así me contestó. Entonces la gente está acostumbrada a eso y que un muerto más todos los días, sí. Como que los valores se han perdido o el sentimiento, esto se ha perdido. Claro, doña Diana, estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Y si nos remontamos a los años 90, nos quitaron una cartilla que era muy linda, me acuerdo mucho, la cartilla de Nacho, la cartilla de los valores, la cartilla de los principios sociales, porque hoy por hoy se normalizó la delincuencia, se normalizó el maltrato, porque todo eso se volvió normal, porque nos quitaron la urbanidad de Carreño, que era un librito que había antes de Nacho, de los principios sociales. Entonces, estoy de acuerdo con usted, aparte del medio hay una normalización de que el crimen se volvió normal, ya es parte del día a día. Y eso es muy triste porque erradicar eso es erradicar y toma 3 o 4 generaciones generar esa conciencia. Totalmente de acuerdo con usted, doña Diana. Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Muy interesante y muy certeros sus planteamientos, doctor. Realmente teníamos herramientas que permitían defender al Estado.
pero con ese cuentico de la séptima papeleta que nadie contó y que no era un procedimiento constitucional, cambiaron la Constitución. Y quienes estuvieron ahí con una gran cantidad de delegados fueron los que sin ganar la guerra militarmente, desde ahí empezaron a ganarla políticamente porque se recortaron una cantidad de situaciones y de herramientas que tenía el Estado para controlar a estos grupos al margen de la ley. Y desafortunadamente hoy todo el control territorial lo está ejerciendo prácticamente, son estos grupos al margen de la ley. Ellos cambiaron la constitución sin ganar la guerra. Y dentro de más adelante, pues con eso de Alianza Santiago, 180 grados a la política de seguridad democrática y de consolidación, ahí es la debacle, porque viene ese proceso falso de La Habana, donde es una mesa no es una mesa de cuatro, de dos lados, sino de un solo lado. Santiago era el nombre del hermano de Enrique. Y nosotros dijimos no, el pueblo colombiano dijo no, y sin embargo se volaron se volaron el no del plebiscito, igualito que hizo Chávez allá al otro lado. ¿Qué hace alias Santiago? Lo primero, destruir el DAS, cerrar el DAS, que el DAS obedecía a una visión del general Rojas Pinilla de lo que hoy es Homeland Security en los Estados Unidos. Acabar la inteligencia del Estado, atacar la inteligencia militar y una serie de purgas que ha venido haciendo el gobierno descabezando a una cantidad de altos mandos y a la gente especialista en esta parte de inteligencia. Y eso es preocupante. Y lo que usted dice sobre el Partido Verde, es que el Consejo Nacional Electoral claramente dice que el Partido Verde es el M-19. El director de ese partido es Ramón González, que fue director de la de Dirección Nacional de Inteligencia, que está toda en poder de ellos y estuve en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con ayuda del gobierno se escapó para Nicaragua. Y ahí van, lo que pasa es que manejan la guerra prolongada, manejan la guerra política, manejan la combinación de todas las formas de lucha, el transbordo ideológico y aprovechan todas las herramientas de la democracia para destruir la democracia. Ese es el comentario, doctor. Mi coronel, estoy totalmente de acuerdo con usted y ellos tienen una cosa que nosotros no hemos logrado entender y se llama la unión. Ellos están unidos en todas las fuerzas de lucha, ellos ponen plata para seguir ganando su lucha y hacen lo que tengan que hacer y como dice un amigo mío, el poder es para poder y ellos cuando lo tienen lo ejercen. Nosotros desafortunadamente no. Estoy de acuerdo con usted que la Constitución del 91 fue un gran error. Estoy de acuerdo con usted que el señor Santiago, su alias Santiago, fue quien nos vendió, pero al mismo tiempo hubo personas del Centro Democrático que vendieron el no y negociaron el no y hoy estamos pagando. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que los grandes logros que se han frenado del avance del socialismo en Colombia es gracias al Centro Democrático. Entonces, entre lo malo son cosas buenas y hoy por hoy, si me lo preguntan a mí, yo creo que el bloque más importante que tenemos para evitar otra constituyente que nos quieren meter desde el presidente Petro el próximo año, con el presidente que sea, es un Congreso fuerte. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como colombianos, más que todos los que hemos hablado hoy, es el abstencionismo el día de las elecciones. Un abstencionismo de más del 45% quiere decir que los que no salen a votar son los que nos están llevando a estar donde estamos hoy por hoy. Entonces, si queremos defender, yo creo que hay que votar por listas como la del Centro Democrático, la de Cambio Radical. Son listas que yo considero que pueden trabajar en equipo y han trabajado en equipo para defender la democracia del país. Pero desafortunadamente tenemos que irnos en profundidad en quiénes son los candidatos presidenciales y gobernar. Yo soy un fiel creyente que el presidente es importante, pero es mucho más importante un Congreso fuerte, porque si hubiéramos tenido un Congreso fuerte, no hubiera pasado la séptima papeleta, mi coronel Homero. Correcto, y habrían aplicado el artículo 109 de la Constitución. Ajá. Correctamente, mi coronel. Entonces, ahí lo que tenemos es que ellos sí se unen para luchar
y nosotros no. Yo lo he hablado también con la doctora Nidia. Uno va donde un empresario y le pide plata para hacer temas políticos y charlas como esta, y para eso no hay plata. Pero vaya y pídale a un guerrillero, a un delincuente plata para poder hacer un movimiento, para poder mantener la anarquía en el país. La tiene Y le dice, Selena. ¿cuánta plata necesita? Y yo lo financio mío. Sí, Sí. doña Nidia, muchas gracias. Doctor Andrés Franco, un placer conocerlo. Y a todos los ilustres participantes, tengo dos preguntas. La primera, me llama mucho la atención cuando usted dice que, cuando usted cree que la presidencia va a ser entre Paloma Valencia y Roy Barreras. Yo que he seguido al doctor Abelardo de la Espriella, ha despertado el fervor de un pueblo, es lo que el pueblo quiere, ha conectado perfectamente. Y con un Roy Barreras que en estos días apareció ahí escondidito, cuando siempre se ha hablado que es Iván Cepeda. Entonces, ¿usted cómo cree que, hablando a lo paisa, vamos a quitar del camino a Iván Cepeda de esta contienda? ¿Cómo cree usted que va a pasar eso? ¿Usted cree que Roy Barrera lo va a superar o todos los escándalos que están saliendo a la luz últimamente, los computadores de Reyes, tantas cosas que tiene Cepeda que todos sabemos quién es, Muela Picha, como lo llamo yo y muchos colombianos? ¿Cómo cree usted que Roy Barreras lo va a superar? ¿Usted qué piensa? ¿Quién puso a Petro en la presidencia, mi querida Luz? Far Santos. Roy Barreras y Benedetti. Roy Barreras es un camaleón que va de partido a partido. Entonces, ¿usted cree que detrás de todo esto es Roy Barreras el que finalmente va a representar el lado de esas porquerías de vendepatrias y delincuentes que tenemos? ¿Usted lo cree? Lo creo porque le voy a dar este es mi análisis político, puedo estar equivocado, y es que el tema de los computadores de Raúl Reyes en Nueva York con el tema de Maduro le va a generar muchas cosas negativas a Cepeda, y eso va a hacer que el centro, que lo va a necesitar Cepeda para ganar, no suceda. Después vamos a tener a Pinturita, que usted, no sé, doña Luz, si vive en Medellín. Rataniel, no, yo vivo en Estados Unidos, pero sé quién es Rataniel. Entonces, Pinturita va a ganar la consulta, desde mi punto de vista, no la va a ganar Roy, yo creo que la va a ganar Quintero, porque creo que tiene más maquinaria, pero desafortunadamente, como él es Alibaba y los 40 ladrones, tiene demasiados procesos abiertos, y Roy es mucho más sagaz políticamente, manejar el sistema judicial, y puede que le pase a Pinturita lo que le pasó a Andrés Felipe. Y de ahí lo que va a tratar de hacer Roy, creo yo, este es mi análisis y puedo estar divagando. No. Y esto no es verdad absoluta, esta es mi posición y mi visión, puedo estar equivocado. Hay dos partidos políticos que hoy por hoy no tienen candidato presidencial nombrado, que son el partido de la U y Cambio Radical. No creo que Roy vaya por Cambio, no creo que Vargas Lleras, pero estuvieron juntos en un mismo gobierno que fue el de Santos. Pero por el partido de la U sí pudiera estar yendo. Entonces, hay que mirar de qué lado puede estar saliendo Roy Barreras, pero si eliminan judicialmente a Cepeda y a Pinturita, le queda el camino abierto al señor A Roy Roy. Barreras. Y yo le hago una pregunta, yo no estoy en contra de Abelardo, me parece que puede ser una opción importante, pero ¿qué pasaría, doña Luz, si Paloma Valencia nombra a vicepresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuántos seguidores del doctor Abelardo no van con él, sino se van con el presidente? Esa es otra pregunta que tenemos que hacer. Tenemos que esperar cómo va a pasar eso después de las elecciones de marzo 8. Y mi última pregunta, usted menciona, y todos sabemos que tenemos que tener un Congreso fuerte para el presidente que sea, y si no, no le pasa ni el plan de desarrollo, ni le aprueban ese. Usted mencionó Centro Democrático. Mire, yo soy
uribista. Yo nací de derecha y moriré de derecha. Yo no cambiaré eso. Pero el Centro Democrático, con tantos problemas internos que han tenido, es increíble cómo ellos mismos se destruyen. Y Cambio Radical, pero usted no menciona a Salvación Nacional. ¿Por qué? No, no menciona Salvación Nacional porque me preocupa mucho el tema del umbral. No sé si logran llegar al umbral, puede que sí. No sé cómo pueda salir la votación. El doctor Enrique tuvo 50.000 votos hace 4 años. No lo veo pasando de 50.000 a 600.000. No veo la maquinaria. Desafortunadamente, Senado y Cámara se juega mucho un tema que es maquinaria más que opinión, presidenciales es más opinión que maquinaria y no sé si logren llegar a ese umbral. Puede que saquen 2 o 3 senadores, sí, yo creo que tienen senadores muy importantes como Carlos Mejía, me parece muy buen senador. El doctor Gómez me parece una gran persona y puede ser un gran senador. Yo creo que Salvación Nacional, si nos remontamos a cuando nace Salvación Nacional, lo arranca el papá del doctor Gómez después de que nombran en el Partido Conservador una persona que es más de izquierda que conservadora en los años 80 y allá arranca Salvación Nacional. Es un partido que se ha mantenido a flote, pero si ustedes se dan cuenta, han tratado de destruir a Salvación Nacional, destruyeron el partido de Andrés Pastrana, el Partido Conservador Colombiano ha sido coercionado y tomado, o sea, los conservadores de verdad en el país no tenemos donde realmente acomodarnos. Hoy por hoy Salvación Nacional está haciendo esa opción, pero no sé si logre llegar al umbral. Creo que hubiera sido muy buena jugada del doctor Gómez hace 2 años atrás en alcaldías y gobernaciones haber sacado una buena votación para llegar más sólidos en estas presidenciales. Ok, amanecerá y veremos, doctor Franco, amanecerá y veremos. Y les digo una cosa que esto es muy importante porque a veces no lo entendemos. El registro de presidentes se cierra el 13 de marzo. Después del 8 hay 5 días y el 13 se cierra ese registro de presidentes. Después vuelve y se abre el 16 de marzo y está abierto hasta el 20 de marzo para poder cambiar cualquier ajuste. Hasta el 21 de marzo no vamos a ver quiénes son los que van a primera vuelta, pero hoy les puedo decir, con seguridad a primera vuelta van a ir 7 candidatos hoy. ¿Quiénes son? Cepeda, Santiago Botero, Ay, ¿Balín? Mr. No. Balín, Miguel Londoño, el papá de Miguel Uribe Londoño, va Fajardo, va, Claudia. no, Claudia está en consulta, va, Abelardo. Peñalosa, Peñalosa. Va Abelardo, no Peñalosa está en la consulta, va Abelardo, Oh, sí, Peñalosa. va Sondra que es la esposa del señor que tiene los contratos con Petro, ahí ya tenemos 7. Licano. Oh, Y también tenemos a Daniel Palacios, que es el que fue a Washington a hablar de los computadores de Raúl Reyes. Ese es otro que ya va derecho. Y Licano. oh. Y Liscano. Y Luis Cano también. Uy, Entonces, yo no sé. si tú te das cuenta, a la primera vuelta presidencial vamos a tener más o menos entre 10 y 12 candidatos presidenciales, de los cuales 8 o 9 son más de izquierda. Por eso hay que votar la consulta por Paloma, porque hay que tener 2 o 3 de derecha en esa primera vuelta. Por eso lo que está haciendo Abelardo y Salvación Nacional de no votar la consulta es un harakiri a la democracia colombiana, porque donde le pase algo a Abelardo y no tengamos una segunda ficha para la primera vuelta, apague y vamos. Y en cuanto a Vicky, truena, porque ella es del 1%, ella pertenece a ese grupo del 1% de Fajardo y compañía, de los mini egos, o no, los maxi egos. Los maxi egos, sí, ¿no? De mini, los maxi egos. Una persona que tiene el 1%, que siga en la contienda, lo que tiene es ego, desde mi perspectiva. Vicky, yo la vi aquí en Miami en un evento y le recomendé que debería haber seguido como una fuerza de lucha, como bien lo decía mi coronel Homero, la fuerza de lucha de los medios que nunca la hemos podido ganar porque tenemos en los medios más periodistas de izquierda socialista
que de derecha conservadores, y creo que ella está haciendo un muy buen trabajo en Revista Semana. Oh, sí. De todas maneras, el 1%, lo único que ellos se limitaron fue atacar al doctor Abelardo y no atacaban a Cepeda. Ahora han despertado un poquito. Bueno, Esa es una gran realidad. Lo único que ellos estaban buscando era no meter a Abelardo en la contienda y buscar ser contados para negociar un puestico en el próximo gobierno. sí, Ese es mi análisis. Puedo estar equivocado. y esa reposición de votos es una vagabundería. Eso es, todas esas, es que, ¿sabe qué? No soy la única colombiana, somos muchísimos, puedo decir unos cuantos millones. Estamos cansados del establecimiento, cansados, mamados, y me perdonan la palabra para hablar castizamente, pero mamados de ese establecimiento. Queremos caras nuevas, queremos ideas, la batalla cultural es algo que yo veo que a los colombianos están en contra de esa batalla cultural. Las cosas tienen que cambiar desde la familia, desde la sociedad. De ahí tenemos que empezar ese cambio. Y por eso debemos elegir bien. Por eso es tan importante la Cámara. En la Cámara hay que poner mucho foco en la Cámara porque ahí es donde arrancan las leyes y ahí es donde están las personas en las comisiones. Hay que trabajar mucho en la Cámara y votar muy bien en la Cámara. Y hay que salir a votar. O sea, si ustedes me lo preguntan a mí, si ese 45% de colombianos que no votan saliera a votar, nosotros tendríamos un 60-70% de votos más de derecha que de izquierda y no perderíamos a Colombia. El problema es la apatía del ciudadano de no salir a votar y el, perdón por mi español, valehuevismo de que eso no me afecta a mí. Exactamente. Muchas gracias, doctor Franco. Gracias, Y orar por nuestro país. No importa que llevemos mucho tiempo fuera de él, pero nos duele la patria. Así es, así es. Omaira Cifuentes. Buenas noches, muchas gracias, Nidia. Y bueno, bendiciones para todos. Mi querido Andrés Franco, muy interesante su exposición. En realidad, quien conoce como usted la historia y que además maneja el comentario y la reflexión, pues obviamente que nos obliga por fuerza a reflexionar, a pensar en el pasado, el presente y el futuro. Y además, a ver cómo podemos de verdad dimensionar una proyección que nos permita no tener propuesta que nos saque del contexto de una realidad donde perdamos de vista las realidades presentes, donde estamos tan mal acompañados con un gobierno que ha generado desazón, frustración, todo lo que queramos, porque un sujeto que se levanta a arañar todos los días a los ciudadanos es una cosa terrible. Pero cuando empezamos también a reflexionar sobre esa realidad, donde yo, niña, escuchaba que el pueblo no perdona, pero mentiras, que el pueblo no es que no perdone, es que el pueblo no se da ni cuenta de cuándo lo arañan, sobre todo porque ha tenido un comportamiento timorato. Aparentemente reacciona, pero no actúa. Y cuando las personas solamente echan cantaleta, pero no salen a resolver, son parte del problema y se quedan en él. Sucede además que la clase política que tenemos es una clase política muy perezosa, realmente sin principios ni valores, donde están disfrazados de partidos que no tienen ideologías, donde aparentemente son lo que no son, porque son casi todos ladrones, desafortunadamente. Sé que hay gente muy buena, sé que el Centro Democrático ha sido interesante en los debates, sé que algunos parlamentarios han dado la cara, pero ha sido difícil. Además, porque
cuando se soslaya la inteligencia por el dinero, pues ahí está un principio fundamental de la corrupción. Cuando los gobernantes miran más cómo está el bolsillo de un aspirante para llevarlo a una representación y no miran la capacidad intelectual, el compromiso moral y la formación de hogar que tenga, está renunciando realmente al asunto de lo que es el desarrollo de una sociedad por unos caminos que le permitan tener de verdad un futuro. Pero adicionalmente pensemos en esto. El país y la sociedad que nos asiste es un país definitivamente que no es que no hay voluntad política, porque es que la voluntad política hay que forzarla. Si es que están sordos, hay que forzarlo. Lo que traduce es que no tenemos un pueblo beligerante, tenemos un pueblo cobarde, tenemos un pueblo que ha tomado la decisión de no defenderse porque le vende el alma al diablo y porque por 2 pesos renuncia al todo. Por un día de licor, de una tamal o de cualquier idiotez, renuncia al futuro de toda una época que es la vida misma y el desarrollo de una casa, de un hogar, de la salud, del trabajo, de todas las oportunidades necesarias que los colombianos necesitamos. Pero los colombianos hemos renunciado a todo eso por no elegir bien, por no mirar a quiénes vamos a elegir, sino por votar por un amiguismo que no representa nada, de verdad. He escuchado a todos los que están en la aspiración de este cuatrienio que viene y ninguno ha invitado a que votemos contra la corrupción, forzando que esa decisión de voto finalmente lleve al Estado a no tener que pagar la prebenda de ese conteo de votos, porque ahí ese es un principio de corrupción. Cada vez que le pagan a un partido o a un sujeto por el número de votos que saca, es un punto de verdad de quiebre donde se va perdiendo la moral y donde se van perdiendo precisamente principios y valores. El deseo de recuperar un dinero por cuenta de los que invierten millonadas para salir adelante, en ser elegidos en la condición de congresistas o de cualquier posición representativa, es la corrupción andante a todo vapor. Nosotros tenemos que vestirnos, como dice la oración, con la armadura de Dios para defendernos y defender al país. Los que estamos afuera, pero no con el concepto de afuera como simples críticos, porque eso es otra ofensa que le hacemos al Estado y a la sociedad. Miramos mucho la viga del ojo ajeno, pero no actuamos. Y lo que pasa es que también es verdad. Nos ganan los que tienen las armas, pero cuando tenemos conciencia y voluntad, hasta la vida hay que dar de frente, sin miedo. Y eso es una de las cosas importantes que Trump ha venido generando en el ámbito nacional. Nos ha envalentonado. Tenga la seguridad, y queridos amigos, que nosotros hemos enfrentado al innombrable sucio, zarrapastroso de Petro, porque hemos tenido un presidente con cojones en el norte, porque ha demostrado que se puede hacer un cambio total de malos gobiernos y porque hemos tenido de verdad una líder muy interesante sobre la cual no hemos hablado, María Corina Machado. Ella mostró lo que representa la tenacidad, a pesar de todos los oprobios y dificultades que tuvo para sacar adelante las elecciones del 28 de julio, logró hacerlo
logró rescatar la votación y logró demostrar el fraude. Hoy tenemos a un Maduro en la cárcel. Hoy tenemos la posibilidad de que Venezuela finalmente y realmente sea libre. Y nosotros que hemos tenido ese ejemplo, nos ha dado el suficiente valor también para pararnos firmes frente al sátrapa que hoy gobierna. También es un gobierno ilegítimo. De hecho, ya sabemos eso. Pero igualmente, para defender la democracia y salir a votar de una forma concienzuda, masiva y elegir la consulta ahora el 8. Efectivamente hay que elegir y hay que votar por Paloma para darle ese honor de un resultado poderoso. Desafortunadamente, Abelardo no quiso participar en ella para haber sabido realmente quién era el que tenía la votación y eso nos lleva a la división entre comillas, los de pensamiento de derecha. Pero Colombia tendrá que enfrentar y afrontar con mucha responsabilidad esa decisión electoral para que tengamos el gobierno que queremos y zafarnos de esas bestias que quieren destruir a Colombia. El populismo, que es el aliado del fascismo, del comunismo y del socialismo, tenemos que derrotarlo. Muchas gracias, Nidia, muchas gracias, Andrés, por enseñarnos tanto hoy. Gracias. Gracias, doña Omaira. Placer escucharla. Señora Nidia, gracias. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Ernel Zambrano. Bueno, tengo dos preguntas en sí. La primera, ¿desde qué punto de vista se puede tomar? Porque pues hace un momento de las preguntas que le hacían atrás, dice que el país siempre ha estado gobernado con una ideología de izquierda, pero después habla, dentro de esos presidentes ha estado el presidente Uribe, dentro de esos 40 años de los que hablan. Entonces, ¿hacia qué lado del ideológico lo podemos catalogar? Al presidente Uribe yo lo catalogo como una persona más de centro. Él obviamente toda su vida fue liberal. No sé si usted sabía, Elmer, que él fue novio de Clara López del Polo Democrático en su juventud, en uno de los gobiernos, si Claro, no pues qué mal estoy, gusto. sí, y eso lo dice él y lo conversa él. Y yo creo que el presidente Uribe, como bien lo comenta y lo reafirma, más Qué bien, mal mi coronel gusto. Medina, es que él negó el acuerdo del Plan Colombia, se ejecuta en el gobierno de Uribe, pero no con políticas y filosofías del presidente Uribe, sino con las que deja Andrés Pastrana firmadas. Entonces el presidente Uribe gobernó muy bien, hizo grandes cosas como conservador, y ahí es donde están esos vicios. En algunas cosas estaba más tendido hacia el liberalismo y en otras más tendido hacia las decisiones conservadoras, como la reducción del Estado, en la reducción de los ministerios y la reforma de más de 400 instituciones en el gobierno del presidente Uribe. Entiendo. La segunda, escuché también comentar sobre que Del Espriella no quiso participar en la gran consulta, pero pues si vamos a analizar desde que él lanzó su candidatura, siempre vino en un ascenso y estuvo muy por encima porcentualmente de los que van a la consulta. ¿Por qué no mejor mirar que si ha tenido más fuerza, los de la consulta se unieron a él? En el momento que se hablaba del tema de la consulta a finales del año pasado, Werner, él quería participar, pero no se le invitó a la consulta, y ahí entiendo que empezaron los rifirrafes con Vicky Dávila y muchos de la consulta no lo quisieron invitar, y estoy de acuerdo con usted. Él venía creciendo y yo creo que fue una buena decisión de él no entrar a la consulta. Pero bueno, siento que ahorita es como contradictoria la respuesta, que de rato dice usted que desafortunadamente y erróneamente. No, 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 del comentario fue de otra persona. Yo creo que fue una buena decisión de él no entrar a la consulta, porque si él entra a la consulta, nos hubiéramos quedado con un solo candidato de derecha o con filosofía de derecha, que sería Paloma, o él si hubiera entrado a la consulta. En este momento, si Paloma gana la consulta, tendremos dos candidatos
para la primera vuelta. Por eso ratifico lo que dije y creo que en este momento te queda Ah, más clara mi posición. entiendo, ya me queda claro porque hace rato la entendí al revés. Pero bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Eso era todo, gracias. No, con gusto. Coronel Medina. Gracias, señora Nidia, qué pena con ustedes, intervengo de nuevo. Doctor, un comentario. Yo pienso que Salvación Nacional sí va a pasar el umbral porque es que se fortaleció con Abelardo. O sea, el partido de Abelardo es Salvación Nacional. Y bueno, creemos también con Fico, pero el que realmente hizo una jugada maestra fue Salvación Nacional. Pienso que va a pasar el umbral, no sé, puedo estar equivocado. Sí, yo Eh, pienso que la tendencia va en su favor en este momento. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, en lo que hablamos, más o menos percibí que aceptó usted mi teoría de que el presidente Uribe nos dejaba muchas dudas. Sin embargo, lo veo a usted muy afianzado en que Paloma tiene una alta probabilidad de llegar a la presidencia. Entonces, Paloma siendo liberal y estando bajo la batuta del presidente Uribe, no nos puede salir también, no como Petro, pero sí una cierta continuidad en muchas políticas que desarrolló Uribe que fueron más de tendencia socialista. No, mi coronel, Paloma es de cultura y de raíz y de casa conservadora. Hoy está, ella no es liberal, ella es de casa conservadora. Su hermano, Pedro Agustín Londoño, es muy, muy conservador. Ella misma dice que su esposo es medio mamerto, o sea, ella es más de derecha, pero de centro derecha, y por eso está en el centro democrático. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy por hoy de problema, creo que en la política? Y es que no sé si ustedes saben que un presidente de la República tiene que poner 50.000 puestos a dedo. Yo les hago una pregunta en este conversatorio. ¿Cuántos de ustedes tienen 10 amigos a los que ustedes estén convencidos y 100% seguros de que no van a cometer un acto de corrupción, de que no la van a embarrar, de que no van a hacer una mala decisión? Ahora imagínense que a usted le toque poner 50.000 personas a dedo. Por eso, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender los colombianos, y bien lo decía mi coronel Homero, son las diferentes fuerzas de lucha y unirnos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Creo que el trabajo en equipo no ha sido el más eficiente en Colombia. La izquierda ha sido mucho más eficiente en ese trabajo, la derecha no. Y nosotros deberíamos aprender a tener equipos de trabajo mucho más efectivos y eficientes y que trasciendan en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, hoy se quieren y mañana ya no, o mañana se odian y hoy se quieren. Entonces, creo que eso es un problema grande que tenemos en la cultura y eso lo digo ya más como coach, y es que nosotros somos muy regionalistas, lo cual es bueno para unas cosas, pero es malo para otras. Eh, yo creo que si nosotros logramos entender que Colombia va primero y después van las regiones y no al revés, podremos unirnos y podremos lograr grandes cosas. De acuerdo. Me dejó muy intrigado usted cuando se inclina a pensar que Paloma tiene más factibilidad de llegar a la presidencia, teniendo en cuenta que las encuestas pueden ser manipuladas hacia un lado, hacia otro. A mí me impacta enormemente cómo se mantiene o tiende a subir un poco Cepeda. Uno dice, pero ¿de dónde? Si uno anda, mire, yo me ando este país por todos lados y hablo con tanta gente y yo veo totalmente un fervor por de las Priella. Entonces uno se pregunta, ¿será que los encuestadores están comprados, manipulados? ¿Será que los encuestadores están asustándonos, mostrando a Cepeda para lograr el efecto contrario que también se ha dado? Las encuestas son producto de la sociología y es mi fuerte en mi conocimiento. Y yo sé que una encuesta puede manipularse al extremo y no tienen problema en que pierdan porque ya ganaron el dinero que buscaban. Entonces, con base en esto, quisiera rogarle que nos detalle el análisis que lo lleva a usted a pensar que Paloma puede llegar por encima de las Priella y de Cepeda. Mi análisis es muy sencillo, mi coronel. Para poder ganar la presidencia de Colombia, usted necesita los votos del centro, de una persona como Fajardo. Usted necesita por lo menos 25 puntos del centro. Veo más posible que Paloma logre jalar el centro hacia la primera vuelta a que lo logre jalar Abelardo.
Mi problema en el análisis es que en la primera vuelta tenemos 12 candidatos, más o menos. Nosotros vemos que la izquierda se va a atomizar, o sea, van a haber muchos votos en muchos candidatos y hay que tener mucha fuerza para que o Paloma o Abelardo pasen a la segunda. Donde se atomicen demasiado los votos, que esa es parte de la estrategia de la izquierda, y estoy seguramente que Juan Manuel Santos está detrás de ahí, esa es mi convicción, es que al tener muchos candidatos, todos los 22 millones de votos, más o menos yo que estimo puede ser la primera vuelta presidencial, se atomizan en muchos candidatos y está muy riesgoso que pasen uno o dos de derecha. En ese orden de ideas, después del 22 de marzo, cuando terminemos las elecciones de Senado y Cámara y quede configurado el Congreso, las maquinarias políticas se empiezan a mover hacia las presidenciales. Y ahí es donde vamos a ver si realmente ese fervor que usted escucha en las calles se traduce en votos, porque 5 millones de firmas es una cosa, pero votos es otra. Y también Paloma no tiene votos hoy. Entonces, hay que ver qué pasa el 8 de marzo. Hay que ver qué tantos votos saca Salvación Nacional. Hay que ver qué tantos senadores o qué tanta gente vota la consulta, pero sí creo que es un error de la gente de Salvación Nacional recomendar a no votar la consulta, porque yo creo que es una estrategia más de ellos de que no crezca mucho la consulta para que no le pegue tan duro a Abelardo. Pero si no ganamos la consulta y no tenemos dos candidatos buenos como Paloma y Abelardo, los colombianos corremos un riesgo muy grande. De acuerdo. Gracias, doctor. Gracias, señora Nidia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, señora Nidia, para Ya, seguir como en el hilo que tenían ahorita el doctor y mi coronel Medina, ¿qué he notado? No sé si de pronto ustedes tienen esa percepción. He notado que aquí en Colombia tenemos una alta porcentaje de abstinencia, ¿sí? De personas que no se consideran de ninguna ideología y que simplemente se abstienen de votar, pero que las distingo muchas personas en esa línea y que ahorita están muy motivados hacia Abelardo. Y ese es un porcentaje bastante alto. Entonces, ¿quién dice que de pronto ese sea a esa población, a ese tipo de posibles electores es al que, por el que está entrando Abelardo? Totalmente, Ernelis, si Abelardo logra traer 10, 15 puntos de esos abstencionistas a las mesas, seguramente puede hasta ganar en primera vuelta. Ese sería una gran victoria y le daría un gran poder. Lo importante es que si se suceda, como lo hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002, que el abstencionismo ha sido de los más bajos en los últimos 40, 60 años del país. Sí, señor. Sí, porque eso lo he estado como mirando y escuchando mucho en personas que dicen, a mí no me gusta votar, nunca he votado, pero esta vez sí voy a votar por Abelardo. Y muchas Eso, eso es personas me bueno. lo han dicho, Eso, o sea, lo manifiestan así abiertamente lo dicen. eso sería eso es una gran victoria, porque si logra, yo creo que el problema más grande que tenemos en Colombia es que el 45% no sale a votar. Y el 65, Exactamente. y el 65, y el 55 sale a votar y el 55, el 30% es mucho más disciplinada por intereses o por beneficios la izquierda que la derecha. Nidia, solo un dato histórico. ahí está. Dele pues. 1930 se organiza el Partido Comunista en Colombia. 1930 también se crea, pues, a través de la Tercera Internacional, el Partido Comunista en Vietnam, con Ho Chi Minh. Y en 1930 se crea el Partido Comunista en los Estados Unidos. Y actualmente Bernie Sanders es del Partido Comunista. Correcto, registrado dentro del Partido Demócrata. Así es. Bueno, no, estaba viendo, yo solo vi un pedazo pequeño de la transmisión, pero no, acabo de entrar, no sé de qué estaban hablando. No, estamos hablando sobre la historia política de Colombia en los últimos 40 años y cómo hemos estado más de tendencias y filosofías y gobernantes con tendencias de izquierda, progresistas, liberales, que de derecha y conservadoras. Y habíamos estado ya terminando la conversación
con los puntos de vista de lo que va a pasar ahorita el 8 de marzo y la posible primera vuelta presidencial. Sí, buenas noches. Buenas No, estaba noches. escuchando sobre la recomendación de no votar la consulta y me parece totalmente erróneo, porque igual se va a escoger a una persona en la consulta, o sea, como sea, una sola persona. Y si nosotros no escogemos, la izquierda sí va a escoger a su candidato de esa consulta. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que pensar mejor, porque ellos iban en línea a votar por una persona de esa consulta de la izquierda. Exacto. Y en el tarjetón de la consulta hay 3 consultas y en ese tarjetón solo hay que marcar una persona. Si marcan Exacto. 2, se cancela. Wow. Entonces, yo les hago una pregunta. Imagínense en que en esa consulta no gane Paloma, sino que gane Juan Carlos Pinzón. Oh my God, cállate. No. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Llegar a una primera vuelta con 11 personas, Abelardo solo y totalmente atomizados en personas como Juan Carlos Pinzón? Eso es lo que tenemos que pensar, los colombianos. No, la verdad, Nosotros, tienes razón. nosotros tenemos que tener alternativas para la primera vuelta. La primera vuelta, con tristeza, les tengo que decir que yo pensé que podía alguien ganar en la primera vuelta. Hoy no lo veo cuando hay 12 candidatos. Pero yo sí veo que no existe la posibilidad. Yo lo veo muy cerca. Abelardo solo, con lo que está solo, tiene muchos adeptos. Mira, yo te doy un ejemplo. Ahorita Andrés decía algo muy importante, y es que precisamente hay un harakiri con relación a la búsqueda de que Paloma no gane la consulta. Mm, Pienso que el equipo de Abelardo es muy interesante. Ha cometido un error táctico, porque la vida del futuro es la sumatoria, y la sumatoria es la unidad final para la definición de quién será el presidente de Colombia. Y nosotros, hablo de los que somos ciudadanos electores, cuando nos ponen en una ambigüedad dicotómica entre el bien y el mal, donde no le permiten a ¿Dónde? las personas saber qué es lo bueno y lo malo en una decisión, es llevarla al vacío y al equívoco, al extremo, que sin darse cuenta el equipo de Abelardo ha ofendido a seguidores de la gente del centro democrático y de la derecha, cuando el futuro es la sumatoria Estoy de para acuerdo. alcanzar la presidencia. Si nosotros lastimamos al que ha de ser mi aliado a futuro, díganme qué discurso tendrán los que han ofendido para decir que sí, son muy buenos, si ya los hirieron, si ya los laceraron. La idea es buscar que la unidad tenga una dinámica absolutamente coherente, como dice Abelardo en su discurso. Él es coherente. Y si es coherente, sus amigos deben ser coherentes y no generadores de la división por causa de una mala acción de maltrato al competidor, porque Paloma, Mm, gente del que están en la consulta, no son los enemigos de Abelardo, son simplemente los competidores. sí, señor. Nosotros estamos en la oposición contra los del centro y la izquierda. Luego, los que están en el ala, que hoy lidera Paloma, son los supuestos futuros aliados para el que haya de ser el presidente, el Sí, señor. candidato final. Y se han venido ganando animadversión innecesaria por mal manejo de una dinámica política que no debería ser así. Necesitamos un ganador de la derecha, y el más cercano y próximo a Abelardo se llama Paloma Valencia. Sí, Por lo señora. tanto, no deberían de estar haciendo una campaña contra el no voten
por la consulta, sino fortalezcamos la consulta para que salga mi posible aliado fortalecido con el que tengo mayor identidad y no maltratar a nadie, porque la política es de suma, no de resto. Muchas gracias. Tiene razón. Bueno, con respecto a eso, voy a decir algo. Bueno, yo estoy aquí en el tema de Abelardo hace poco tiempo porque yo he estado trabajando con ellos, o sea, con Abelardo hace rato en Nueva York, sino que ellos me contactaron toda la campaña. Sé que han tenido problemas con el tema del de Paloma y esto, pero yo estoy hace poco, pero yo en mi caso precisamente estoy haciendo alianza, ya llamé a a varias personas que están en el Centro Democrático y yo digo, o sea, y usted tiene toda la razón, yo también estoy en esa posición. Aquí nadie, o sea, aquí el enemigo, y lo dijo Abelardo, el enemigo no somos nosotros mismos, Eso. ni Paloma, el enemigo es la izquierda. Y todos debemos unirnos de alguna manera. O sea, si tú me dices a mí, vota por la consulta hoy, yo voto por la consulta si eso es lo que nos conviene a todos. No tengo ningún problema, estoy abierta a eso y no es nada diferente a que yo entiendo que el enemigo no somos nosotros mismos. Si nosotros mismos, imagínate que yo pierda el voto de ustedes, o bueno, Abelardo, no yo, perdamos el voto de ustedes precisamente porque, no hay, como usted dice, no hay una buena dinámica. Sé que ha habido problemas con alguien que maneja esta campaña internacional digamos, con las personas de verdad. Pero, o sea, yo estoy aquí abierta a todo y me parece muy profesional que se digan las cosas y se aclaren las cosas. Pero yo tengo un grupo grande de personas que pueden votar acá, que de hecho tenemos nuestro propio candidato para la Cámara Internacional y eso que estamos trabajando con ellos. Y también estamos abiertos a lo de Paloma. Esta mañana habíamos hablado también con alguien y yo le decía, o sea, yo estoy abierta, o sea, y mi gente también. Sí hay una confusión grande porque obviamente sí nos han dicho todo el tiempo de la consulta que no la votemos, pero sí, no sé, no recuerdo el nombre del señor que dijo ahora, que estaba hablando acerca de que era bueno votar la consulta. A mí me parece muy interesante y digamos, muy certero en el tema de que si tenemos dos candidatos de la derecha, hay más posibilidades que esto se gane que si tenemos uno solo o le pase algo a Abelardo. Sabemos que Abelardo está muy bien en las encuestas y está muy bien con la gente, pero sí tenemos que tener un plan B, ahí me parece, ¿no? Una cosa, hablando de estas, lo voy a hacer corto, hablando de las uniones y es a lo que acabamos de vivir en Nueva York, que hubo 3 candidatos, doña Nidia, bueno, y los que estamos en Nueva York sabemos, que era Mandani, Sliva y Como. ¿Qué hizo Sliva? Quitarle los votos de Cuomo, atacar más a Cuomo y nos tocó Mandani. Eso pasa. Y Sliva es republicano, Cuomo es demócrata y Mandani, ¿qué es? Comunista. Entonces, estoy pensando es lo que puede pasar en Colombia si no nos unimos. Así que la verdad, lo que dice Seures, lo que dijo el coronel Medina, y no es un secreto para muchos, el doctor Abelardo ha despertado el fervor de un pueblo. El doctor Abelardo no le tiene miedo a hablarle a Cepeda como le habla, a hablarle a Petro, al que sea. Así que pensemos lo que pasó en Nueva York y nos puede pasar a nosotros. Sí, señor. Gracias, doña Nidia, y Sí, gracias señor. a los oyentes. Tiene razón. Doctor Franco, cuénteme, ya su tiempo se lo agarramos y se lo terminamos. Ay, sí, Gracias. sorry. Gracias, doña Nidia. No, ha sido un placer estar con ustedes conversando, compartir unos puntos de vista. Lo importante es salir a votar, ejercer la democracia, participar en los 3 procesos. Los que no se hayan registrado para votación de presidente todavía lo pueden hacer hasta el 31 de enero. Considero que lo más importante es que no tengamos ese nivel de abstencionismo tan alto y creo que entre más oposiciones y más alternativas tengamos en la primera vuelta, dado que ya tenemos más de 7 seguras, tenemos que asegurar que tenemos opciones para nosotros y no un solo candidato porque los riesgos siguen siendo latentes y en el poder hoy están los alzados en armas.
Les agradezco inmensamente, les mando, Muchas les mando gracias, Andrés, que Dios te bendiga. abrazo, pues.